Cada tarde queremos hablar de Toledo en abc.radio. Anda que vaya ruido que estamos metiendo. Así que así sonaría para ti el fin del mundo. Gonzalo Rodríguez, buenas tardes. Efectivamente, Carlos, buenas tardes. Cuando llegue la hora final, es posible que acordes oscuros de Black Sabbath suenen en el alma de todos nosotros. Bueno, esto tiene una explicación. Me ha dicho Gonzalo que vamos a hablar del fin del mundo y su relación con Toledo, y le he preguntado, ¿y cómo sonaría para ti el fin del mundo? Y me ha dicho, pues a lo Black Sabbath, y hemos empezado así, a lo Black Sabbath. No hay más explicación, ni hay ninguna profecía que hable de Black Sabbath en libros de hace 200 siglos. No, nada al respecto, es solamente un capricho de Gonzalo que hoy le hemos cumplido. Pues oye, tratamos bien a nuestros colaboradores en esta casa. Muchas gracias. El fin del mundo, según los mayas, está pues prácticamente al caer, aunque hay también quien dice que no, que se equivocaron, que no tiene nada que ver con el año 2012. Son muchas las tradiciones que han hablado del fin del mundo en un momento u otro. Por supuesto, ahora mismo la profecía maya es la más conocida por todos porque es inminente y además tiene que ver con esas explosiones o tormentas solares que además parece que a ciencia cierta se están produciendo con mayor intensidad recientemente. A nosotros lo que nos interesa no es tanto si el fin del mundo maya se consumará de aquí a menos de un mes, como hasta qué punto en la ciudad de Toledo ha podido aparecer también personajes, profetas, que nos han hablado precisamente de eso, del fin de los tiempos, pero ojo, del fin de los tiempos asociado a Toledo, a algo que tiene que ocurrir en Toledo y que desencadena el fin del mundo. Y bueno, pues que quién sabe si a lo mejor nos tocará vivirlo. ¿De verdad que el fin del mundo puede comenzar en Toledo, según algunas profecías? Efectivamente, son los llamados profetas de Toledo, que se documentan durante el siglo XVI y que, bueno, pues si quieres pasamos a hablar de ellos directamente. Venga, vamos a por ello. Del siglo XVI, por tanto, estamos en... 1560 es la fecha que se suele poner como fecha fundamental de este fin del mundo toledano. Vamos a ver, yo te comento un poco. La idea principal que se encuentra respecto del fin del mundo en Toledo tiene que ver con las leyendas de la cueva de Hércules. Creo que fue hace una semana que mi compañero Julio estuvo aquí hablando de los orígenes mitológicos de Toledo. Y hablaba de Hércules. Y hablaba de la cueva de Hércules y de cómo alrededor de esa cueva se había fundado la ciudad de Toledo y de cómo incluso posteriormente esa cueva es profanada por el rey Don Rodrigo y entonces se produce la pérdida de España, la invasión musulmana, estamos en el año 711. ¿Qué ocurre? Que alrededor de la cueva de Hércules son diversas las tradiciones legendarias que se van tejiendo, y es así que llegado el siglo XVI, llegada la época de los llamados a día de hoy falsos cronicones, esto es, los estudios que se hacían en el siglo XVI para tratar de explicar la historia de los lugares y de las naciones, bueno, pues nos encontramos con el llamado falso cronicón de las profecías de Toledo. Hombre, hay que decir que lo llaman falso a posteriori, que en el momento en que se escriben nadie los considera falsos, sino que se considera que es una tradición que se ha mantenido en Toledo y que debe ser recuperada. Bien, este falso cronicón o este cronicón de los profetas de Toledo es recogido por el erudito español José Godoy Alcántara. Este es un señor que vive durante el siglo XIX y que en 1868 consiguió publicar, es la única edición que existe de estos cronicones de las profecías de Toledo. ¿Qué ocurre? Que estos cronicones publicados en el siglo XVIII apelan al siglo XVI y apelan a un profeta toledano del cual tenemos su nombre, que es llamado Miguel de Piedrola. ¿Este quién es? ¿Quién fue? Bueno, Vamos. pues la verdad es que es bastante misterioso este personaje, porque además aparece asociado a otros dos, de los cuales no llegamos a tener noticia, y que nos pone la tesitura de enfrentarnos a tres personajes que, asociados a Toledo o siendo toledanos, durante el siglo XVI y a partir de 1560, según José Godoy Alcántara, habrían llevado a cabo una serie de profecías sobre el fin de los tiempos. ¿Y qué ocurre? Que este fin de los tiempos para estos profetas de Toledo habría estado, fíjate, es interesantísimo, asociado al descubrimiento de la verdadera cueva de Hércules. Una cueva que está aquí en Toledo, se visita Efectivamente. en muchas de vuestras rutas, etcétera, La cueva etcétera. está en Toledo, pero a ciencia cierta no se sabe cuál es su verdadera entrada, desde dónde se accede o cuál puede ser el espacio subterráneo toledano que realmente habría sido la escuela de magia de Hércules. Bien, pues lo que dicen estos profetas de Toledo es que
a la cueva de Hércules solo se ha abierto 2 veces. La primera vez, cuando la crea el propio Hércules, la segunda vez, cuando la profana el rey don Rodrigo, y desde entonces no se ha vuelto a abrir. Bien, pues la profecía lo que establece es que cuando se entre por tercera vez en la cueva de Hércules, esto provocará una hecatombe en toda la tierra. Y lo primero que se destruirá será la Iglesia católica y todo el entramado de organizaciones que alrededor de la Iglesia, pero también alrededor de los gobiernos de las naciones, han tejido su poder sobre los pueblos. En este sentido es interesante que la profecía de Toledo parece que lo que señala es que la apertura de la cueva de Hércules en una tercera ocasión desencadenaría el derrumbe de las instituciones fundamentales de lo que sería la civilización occidental, reinos y naciones e institución religiosa por excelencia, la Iglesia católica. ¿Qué ocurre? Que si bien es verdad que los datos que nos transmiten estos falsos cronicones son limitados, sí que hay un dato que no puede pasar desapercibido, y es que el tal Miguel de Piedrola es un personaje real e histórico, que el tal Miguel de Piedrola insiste en que es la profanación de la cueva de Hércules la que desencadena este fin de los tiempos, y al mismo tiempo el hecho de que alrededor de la cueva de Hércules se han tejido previamente ya 2 leyendas. Fíjate que nos habla una de cómo se funda el Toledo, origen de la ciudad. el origen de la ciudad. Otra que tiene que ver con uno de los grandes debacles de la historia de España, la invasión islámica, la pérdida del reino visigodo de Toledo. Bien, pues la leyenda vuelve a aparecer en el futuro, según estos profetas de Toledo, cuando la cueva se profane en una tercera ocasión y se produzca entonces el derrumbe, ¿no?, de nuestra civilización. ¿Qué más detalles o qué más pistas nos aportan estos profetas de Toledo? Bueno, pues según José Godoy Alcántara, otra idea fundamental es que, igual que la cueva fue profanada por un rey, el rey don Rodrigo, otro rey tiene que profanar la cueva de Hércules en Toledo en una tercera ocasión. Es decir, no vamos a ser ni tú ni yo los encargados de profanar esa cueva. Tiene que ser alguien que tenga el carisma, la institución o esté asociado quizás por un linaje o por lo que sea a la monarquía. Un rey trajo la perdición para el reino visigodo de Toledo y un rey profanará la cueva de Hércules y traerá la perdición ya para toda Europa. Bueno, esto da mucho que pensar. Lo primero que se me viene a la cabeza es Su Majestad el Rey Don Juan Carlos visitando la cueva y algún cataclismo que se produce al respecto. Esto lo decimos en tono de chiste, con todos los respetos, pero ¿se ha entrado en alguna ocasión por tercera vez por la verdadera cueva a la cueva de Hércules? ¿Esto se habría cumplido? Vamos a ver, nosotros creemos que no. Porque por un lado está el hecho de que da la impresión de que la cueva de Hércules, quizás más que un espacio físico, haga referencia a una especie de situación espiritual, que en su pureza se ve profanada por manos profanas. En este caso en la leyenda era el rey don Rodrigo, ahora parece que es este rey del fin del mundo que llegará cuando profane la cueva de Hércules. Pero por otro lado lo que ocurre es que el sinnúmero de cuevas y subterráneos que hay en nuestra ciudad, ninguno de ellos nos termina de asegurar que pueda ser la cueva de Hércules. Está el famoso subterráneo de origen romano de San Ginés, están los subterráneos de la zona de Hacienda, los subterráneos de la parroquia de San Miguel en la zona templaria de Toledo. Está, por supuesto, la cueva de Igares, a las afueras de Toledo, que nosotros, además, a través de Fernando Ruiz de la Puerta, pero también de Fernando Sánchez Dragó, hemos podido tener un conocimiento bastante interesante al respecto. Y claro, una cosa es que existan subterráneos en los alrededores de Toledo y que estos hayan servido de espacio idóneo para ubicar la cueva de Hércules, y otra cosa muy distinta es que la verdadera cueva de Hércules pueda saberse dónde está y podamos entonces profanarla, ¿no?, y provocar el fin de los tiempos. Lo que pasa es que es una profecía, Gonzalo, pues muy jeta, vamos a decirlo así, porque los mayas se atreven a dar una fecha en el calendario, en el año 2012. Esto lo deja al libre albedrío, es decir, puede ser ahora, puede ser dentro de 500.000 millones de años. Vamos a ver, claro, es que ellos lo que establecen es que el fin de los tiempos, y en realidad más que el fin de los tiempos, en realidad ellos se refieren al derrumbe de Occidente. No es una hecatombe mundial que se lleva por delante el planeta Tierra. Es el derrumbe de la civilización occidental, del mundo europeo y su derivado a lo largo y ancho del planeta Tierra. Ellos lo que insisten es que la caída de nuestra civilización
va a ser propiciada o va a desencadenarse cuando previamente se descubra la verdadera cueva de Hércules y un rey entre dentro de esa cueva de Hércules y la profane. Esta tercera apertura de las puertas de los subterráneos de Toledo al misterio de Hércules es el que desencadena o da el pistoletazo de salida del fin de los tiempos. En este sentido, no es una profecía que advierta de que para tal fecha, tal día, llegará el fin del mundo, sino que advierte de que el fin de nuestra civilización pasa necesariamente por la profanación de esta cueva. El hecho, por otro lado, de que el autor de la profecía, por un lado, sea el tal Miguel de Piedrola, y por otro lado, tengamos el hecho de que alrededor de este personaje no se termina de saber nada, y que el mismo está asociado a otros dos profetas de nombre desconocido, que son los que en teoría le habrían trasladado este misterio al tal Miguel, bueno, pues nos pone en el ámbito de que, bueno, a lo mejor es una construcción literaria, pero es una construcción literaria realmente fascinante, en la que, insisto, aunque este tipo de textos a día de hoy se conocen como falsos cronicones, en este caso concreto los llaman los falsos cronicones de Toledo, los llaman falsos no porque no fueran verdaderos, sino porque la tradición literaria y popular los tildó de augurios falsos, por proceder de vaticinio de unos profetas videntes que en cierta medida nos son desconocidos. No terminamos de saber exactamente hasta qué punto estos profetas sabemos quiénes son, solo tenemos el nombre del tal Miguel. Pero una cosa es que lo llaman falsos cronicones y otra cosa es que detrás de ellos, bueno, pues con el lenguaje de los mitos y de los símbolos se nos esté hablando de algo interesante, que es la consumación de nuestra época, la consumación del ciclo de nuestra civilización, con el derrumbe tanto de aquello que representa el poder político y económico, el poder de las naciones, y aquello que representa el poder religioso y espiritual, la Iglesia católica. Bien, pues el desencadenamiento de este fin del mundo va a venir precedido porque un rey vendrá a Toledo, encontrará la verdadera cueva de Hércules, se adentrará en el interior y, bueno, pues Dios nos pille confesados, ¿no?, que se suele decir. Menos mal que al nuestro le están operando de la cadera y ya no va a tener más tropiezos, por si acaso. Te iba a preguntar, yo como toledano estoy escuchando tu relato y digo, vale, o sea que centraron el fin del mundo en Toledo. ¿Qué pasa? ¿Que en cada lugar, en cada punto geográfico español hay leyendas parecidas relacionadas con el fin del mundo? No, vamos a ver. Son varias las leyendas que no solo en España, en general en Europa, se dan sobre la consumación de los tiempos. Y en ellas siempre hay una serie de elementos que se repiten y que a veces encarnan en determinados parajes o ciudades. Se me ocurre ahora mismo que no solo tenemos las profecías del fin del mundo en Toledo que estoy comentando, sino que, por ejemplo, en Alemania está el mito del emperador oculto en la cueva encantada, bajo las montañas, en la Selva Negra, el emperador que cuando se produzca el derrumbe de nuestra época, aquí es al revés, es muy interesante. Fíjate que en la profecía toledana se profana esta cueva y viene el fin del mundo. Bien, pues en esta leyenda alemana lo que se dice es que en el interior de esta cueva encantada está el emperador esperando el derrumbe de nuestra era para salir él adelante, resucitar y regenerar nuestra civilización. Vamos, que Europa se va a perder por una cueva toledana y parece que se va a salvar por una cueva perdida en la Selva Negra, al sur de Alemania. ¿Qué ocurre? Que el mito de la cueva encantada es un clásico de nuestra cultura. Y alrededor de la cueva encantada se puede dar tanto el fin de los tiempos, como el origen de Toledo, como la redención de la humanidad a través de un emperador que duerme durante siglos y aguarda el momento para resurgir y luchar contra las tinieblas, e incluso, como también ocurre en Toledo, el hecho de que alrededor de la cueva se plantee la idea de que hay un centro de enseñanzas mágicas, las famosas referencias al mago Illán o a esa cueva del demonio que una vez hablamos aquí de ella, ¿no? Y de los brujos toledanos. Entonces, la cueva encantada parece que de nuevo adquiere otra faceta del mito en Toledo a través de estos falsos cronicones de las profecías de Toledo, donde el tal Miguel de Piedrola y sus misteriosos acompañantes nos advirtieron de cómo a la tercera que se abrieran las puertas de los subterráneos de Toledo, pues caería sobre nosotros el fin de nuestra civilización. Esto